Gracias, Arturo. Gracias, Moisés, también por continuar con nosotros para analizar ahora el entorno internacional. Muy interesante lo que está sucediendo en Guatemala, Arturo. Nos vamos a platicar un poco de las claves de la elección en la segunda vuelta. Llega Bernardo Arévalo, un sociólogo de 64 años, en Movimiento Semilla, pero también el tema de voto castigo me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo ves lo que podría ocurrir en un mes y medio más o menos en Guatemala? El 20 de agosto, si no estoy mal, es la segunda vuelta. Así es correcto, Jesús. El 20 Ciudad donde abundan los árboles. Publicabas un buen texto ayer en Globalítica sobre eso precisamente. Guatemala. Muchas gracias, sí. El 25 de junio fue la primera vuelta. Y fue una primera vuelta tremendamente accidentada. Creo que se pueden decir muchas cosas al respecto de lo nuevo que representa el resultado y el proceso. En primer lugar, me parece que hay algo que no se puede dejar a un lado, y es el hecho de que es una elección en donde el Tribunal Electoral fungió como un actor político. Y por lo tanto, durante una primera fase de la elección, pareciera que se dedicó a ubicar a los candidatos competitivos que podían quitarle el poder al grupo político cercano al presidente actual, Yamatei, y a sacarlos de la contienda. Le pasó a tres concretamente que eran los punteros en las encuestas, y especialmente a uno que se llamaba Carlos Pineda, que se había posicionado como el outsider y el antisistema pues de los grupos empresariales más importantes en Guatemala. También la otra, que se llamaba Telma Cabrera, ya nadie habla de ella, pero que se pensaba que podía efectivamente generar un movimiento indígena pro-maya a favor de los pueblos originarios en Guatemala, y que empezó a tener mucho éxito. Y un tercero que se llamaba Roberto Arzú, que más bien se posicionaba como el gran candidato conservador. Pues los tres quedaron fuera, y muy probablemente quedaron fuera, como dice la opinión de expertos y como dice la prensa internacional más informada, pues porque iban directamente en contra del proyecto del presidente actual, que goza de una amplísima impopularidad en el país. Casi 75% de la población lo reprueba. Y como en México no se puede presentar a la reelección, entonces buscaba medios para llegar de otro modo a través de terceros candidatos. Y por lo tanto, estos tres quedando fuera, se abre una gran incertidumbre sobre hacia dónde se van a ir esos votos. Es correcto. Sobre todo cuando se presentan más de 25 fórmulas, es decir, candidatos a presidente con su fórmula de vicepresidente, buscando desde luego obtener mayoría absoluta en la primera elección para ya no llegar a la segunda, cosa que desde luego es imposible con 25 candidatos. Por lo tanto, muchos están interesados en presentarse, dado que llegas a la segunda vuelta con a lo mejor 10-12% de los votos en la primera. Y por ejemplo, ahí sí, dos de los grandes favoritos, Zuri Ríos, la hija de Efraín Ríos Montt, el dictador guatemalteco, con quien se peleó López Obrador, me refiero a Zuri Ríos, no hace mucho, y Edmond Mulet, un funcionario de Naciones Unidas, viejo diplomático, pues quedaron fuera por debajo del umbral del 8%. Y queda Sandra Torres, que es la eterna candidata, lo ha sido por 4 veces consecutivas, ex primera dama cuando gobernaba Álvaro Colom, con gobierno de centro izquierda y una nueva formación política que tiene ya nueva es un decir, unos 10 años, que se llama UNE. Y la gran sorpresa es una cosa que se llama el Movimiento Semilla, que encabeza Bernardo Arévalo, que es un gran personaje, dado que es uno de estos candidatos antisistema, que sin embargo no es un populista, que no es necesariamente un líder radical. Es centro izquierda él, ¿no? Es centro izquierda, y es la muestra de que hay mucho interés en Guatemala por terminar con un ciclo de
comediantes en el poder. Entonces, bueno, pues es la oferta de que por fin llegará alguien serio, con capacidad para gobernar y que sabe cómo resolver los problemas del país. En realidad es un movimiento interesante que está formado básicamente por el magisterio y con mucho apoyo de intelectuales y ciertos medios de comunicación. Bernardo Arévalo también usa su pedigrí, ¿no? Es hijo del primer presidente electo democráticamente en Guatemala, después de muchos años de golpes de Estado, bueno, más bien de gobiernos militares, y previo al de Jacobo Arbenz. Su padre fue José Arévalo Bermejo, que fue un presidente muy querido en Guatemala en los años 40, un modernizador, y un hombre que, pues, de hecho, fundó la democracia constitucional de ese país, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque no se va a los guatemaltecos con la pinta y por lo tanto busca una alternativa de mayor seriedad, de mayor solidez y que les ofrezca combatir con los problemas que arrastran, que son muchísimos. Es un país carcomido por la impunidad, por la corrupción, por los altos costos de la vida, por la inseguridad pública, por la migración masiva a Estados Unidos, por la desnutrición, por el analfabetismo y también por élites que no se han preocupado por los problemas de desigualdad y de repartición equitativa de la riqueza y del ingreso, que se han dedicado también a no invertir en el futuro del país. La educación está en una condición malísima. En fin, creo que también lo que está sucediendo es el hartazgo, digamos, de un grupo muy importante de la población por tener la misma sopa política por los últimos 30 años, ¿no? Moisés. Pues Arévalo... Sí, perdón, Arturo. No, dime. No, Moisés, leía, Arturo Magaña, Moisés Gómez Reina, leía que Guatemala tiene la clase empresarial que en las encuestas aparece como de las más corruptas de América Latina. Sí, y a mí me parece que el tema tiene que ver en medio de dos circunstancias. Sí. Una, que un alto abstencionismo, el 40% no votó, pero los que votaron, el 24% dejaron la boleta en blanco. Sí. Es decir, realmente puedes ver que hay una decepción del sistema político, 2/3 partes, muy mezclado con eso que comentas tú, el tema de la distribución del ingreso. Pues sí, realmente hay una inequidad en donde Sandra Torres, que es una candidata que ha quedado en segundo lugar, siempre trae un discurso que le hace de alguna manera un guiño a ese segmento, que es el de tener un sistema de seguridad similar al de Bukele en El Salvador, o ahora recientemente implementado en Honduras, por un lado, y por otro lado, pues un gobierno que tiene una acción deliberada contra los medios de comunicación, agresiva, y que inclusive ha logrado, como lo decía Arturo, exiliar a jueces y fiscales que son precisamente especializados en la corrupción. Así que, como lo comenta Arturo, me parece que el tema de Semilla, de Bernardo Arévalo, pues va a tener un guiño hacia el otro segmento de la sociedad. Pues es una gente que está proponiendo ahí corrupción. Yo no sé, Arturo, la pregunta es, de aquí al 20 de agosto, ¿habrá tiempo para emocionar a los guatemaltecos? Pues mira, yo estoy emocionado y no soy guatemalteco. La verdad es que Arévalo está haciendo una campaña increíble. Porque en primer lugar está hablando de que la forma de gobierno de Guatemala en los últimos 20 años ha sido una corrupción. Tiene toda la razón. Y lo que está ofreciendo es justamente repatriar a todos esos jueces. Muchos de ellos ya en Estados Unidos, en Europa, etcétera. ¿Para qué? Para reconstruir el sistema judicial y dar una dura batalla contra la impunidad, que entre otras cosas significa
traer de vuelta aquella Comisión de Naciones Unidas que fue expulsada por el actual presidente Yamatei por ir realmente al corazón del problema de honorabilidad pública, ¿no? O sea, encontró este tejido de sobornos y financiación ilegal que afectaba a las más altas esferas del Estado y procesó a un expresidente, a Otto Pérez Molina. Por lo tanto, pues el miedo de que eso se extendiera hizo que saliera esa comisión expulsada por el presidente Yamatei. Y lo que quiere Bernardo Arévalo es traerla de vuelta. Pero además de eso es ofrecer una serie de cosas que quizá nadie más pueda ofrecer. Y es ofrecer decencia. No es poco, ¿eh? O sea, cuando lo piensas, pues, la verdad es que sí, está muy difícil encontrar en esos 25, muchos de ellos legisladores, ministros, gente que ha trabajado en el Poder Judicial también. Arturo, te voy a interrumpir. Alguien que pueda ofrecer algo semejante. Arturo, te voy a interrumpir. Una disculpa, por favor. Sí. Tenemos que hacer la pausa de la media para coincidir con el corte con las estaciones hermanas en Ciudad Obregón y Nogales. ¿Nos aguantan, Arturo, Moisés, para regresar del corte y cerrar la conversación? Está muy interesante lo de Guatemala. Seguro. Gracias, vamos a hacer pausa, estamos en contexto, ya volvemos, no se vayan. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica, y Moisés Gómez Reina. Estamos platicando sobre lo ocurrido en Guatemala en la segunda vuelta. Me gustaría, si les parece, Moisés, Arturo, que cerremos el tema de Guatemala. ¿Qué va a pasar con esa pulverización de esos veintitantos que se apuntaron? Quedan 2. ¿A dónde podrían irse esos votos, además, a lo mejor de las boletas en blanco, el voto de castigo? Y luego es que nos quedan unos minutitos también para echarle una mirada a lo que está pasando en Francia. Arturo, cerramos, si te parece, con el tema de Guatemala. ¿Cómo ves la proyección rumbo al 20 de agosto? Bueno, en efecto es interesante lo que comentábamos. El 40% de los votantes no fueron a votar. A ver si Arévalo los saca de su casa para votar ese día. Y el 24% de las boletas anuladas son blanco, pues probablemente se mantendrán así. Pero es verdad también que Sandra Torres tiene una fuerza de movilización importante que ha trabajado por muchos años y por tanto es interesante lo que pueda lograr. En cualquier caso, fíjense, pase lo que pase, va a haber un gobierno de izquierda, una más socialdemócrata, la otra más de centro izquierda, y que estará muy presionado por cambiar buena parte de las tácticas más autoritarias del gobierno guatemalteco en contra de medios de comunicación, jueces, periodistas, sociedad civil, etcétera. Pero lo cierto es que con Sandra Torres, como decía Moisés, sí podemos ver un esfuerzo de utilización de la seguridad pública. Y eso tiene costos muy altos. Y se los digo yo además como habitante de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Bueno, y creo que también vamos a ver con fuerza, a partir de, yo creo que ya en las próximas semanas, negociaciones con algunos de los candidatos que quedaron en tercer, cuarto, quinto lugar. Es lo que pasa en el tránsito entre primeras vueltas y segundas en todo el mundo, para que estos candidatos punteros logren cosechar algo de esos votos de los que quedaron tercero, cuarto y quinto. Se puede perfectamente esperar el resultado de la elección leyendo una novela de Miguel Ángel Asturias, que se llama El Señor Presidente, Premio Nobel de Guatemala, puesto que ahí hay claves, digamos, de esta novela del dictador y realismo mágico y surrealismo, porque pasan cosas también muy extrañas en Guatemala, y todo el mundo está viendo al tribunal con sospecha, porque, insisto, el tribunal ha sido un funesto enemigo de la democracia. Muy bien, nos quedan 5 minutitos. Me gustaría, si no tienen inconveniente, que le echemos una miradita también a lo que está sucediendo en Francia. Moisés,
¿Qué está pasando en el país galo? Complicado para Macron después del tema y las protestas por el tema del sistema de pensiones, pues viene ahora una serie de protestas y semanas de caos y violencia por la muerte, el asesinato de un joven de 17 años de origen franco-argelino por parte de un agente de la policía. Tiene todo un contexto desde étnico como del tema del exceso del uso de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo estás viendo, Arturo? Pues en efecto, Moisés, me hizo recordar las protestas que dieron origen al movimiento Black Lives Matter por la muerte de George Floyd allá en Minneapolis en el 2020, se recordarán. Sí. Que comienza con un evento de brutalidad policíaca, el arresto de un hombre que es obligado a permanecer sobre la rodilla de un policía hasta que se muere asfixiado, y desata eso un movimiento tremendo que saca millones de personas a la calle. Bueno, algo semejante estamos viendo. Son días muy difíciles por lo que implica en términos de saqueos, incendios, ataques a edificios públicos, detenciones de adolescentes. Es una prueba muy severa, quizá más severa que la que habíamos visto con el tema de seguridad social para el gobierno de Macron, puesto que sí hay, digamos, un sedimento racista en la brutalidad policial. Y por eso creo que se parece al tema de George Floyd. Hay organizaciones como Amnistía Internacional, el propio Consejo de Europa, que acusan a las fuerzas francesas de abuso policial en el manejo de manifestaciones pasivas, pero específicamente de ejercer discriminación racial a la hora de detener, reprimir, golpear. Por lo tanto, sí, el problema de los suburbios franceses, que es viejo, ¿no? Son estas barriadas periféricas en los suburbios parisinos con una alta densidad de inmigrantes, la mayoría musulmanes o africanos, desempleados, muy bajos ingresos, que buscan alternativas y no las encuentran, y que definitivamente terminan haciendo crecer en ellos una resistencia muy importante a la autoridad y una ánimo de confrontación con las fuerzas policíacas, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que ir pronto a Saint-Denis ni a ningún barrio así de la Défense en París. Vamos a posponer el viaje entonces. Sí, hay que posponerlo. Mejor vamos a Guatemala. Sí, o muy bien. Oigan, pues lamentablemente aquí el tiempo, como dice, el lugar común es un verdugo, ya nos alcanzó. Les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de conversar con la audiencia de En Contexto. Arturo Magaña Duplancher, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Muchas gracias, en @globalística y @Duplancher. Tenemos nueva página. Quedó muy bonita la página, felicidades, me gustó mucho. Estamos modificando un poco el esquema anterior, ya tenemos un brazo de blogs que está en globalística.com.mx y estamos metiendo artículos por doquier. Sí, la verdad es que muy me gustó mucho la página. Moisés, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? En Twitter, en @buenorreina, y pues nos leemos el diario Jackie, Proyecto Puente, en Primera Plana, y nos escuchamos aquí en Contexto, mi Jesús. Muchas gracias, les mando un abrazo a los dos, que tengan un muy buen fin de semana, descansen, gracias.